Bueno, profesor Antonio Haidar Mercado, ¿cuántos años de edad hoy, 7 de agosto del 2022? Dentro de unos 20 días cumpliré 90 años de edad. Bueno, usted es uno de los históricos de la educación en el departamento de Bolívar durante gran parte del siglo XIX y comienzos del XX. Estuvo vinculado antes a la Armada Nacional. ¿Cómo fue esa transición de la Armada a la educación? ¿Cuáles son sus recuerdos más antiguos en la educación pública de Bolívar? Bueno, yo había estudiado radiotelegrafía y en ese momento se transmitían los mensajes a través de las comunicaciones por radio. Y la importancia fue grande en la Armada cuando tan solo pasó unos 21 años, salí de la Armada, pero sentí que el tiempo en la Armada había sido agradable prácticamente y había dejado buenos recuerdos. Sin embargo, me sirvió mucho la Armada porque de alguna manera aprendí lo que era transmitir los conocimientos que uno tiene, porque lo más hermoso que hay es transmitir esos conocimientos a otra persona. Y yo lo había hecho con mis hijos. Es más, en el colegio en los últimos colegios donde yo estaba, habían 2 hijas mías que eran profesoras del mismo colegio. ¿En dónde nació y cómo llega a vincularse a la Armada Nacional de Colombia? Yo nací en Cartagena, barrio de San Diego. Y lo de la Armada fue un accidente porque en ese tiempo exigían mucho la libreta para poder trabajar, la libreta militar. Sí, el que uno hubiera pagado el año de servicio. Es decir, le exigían a todas las personas que llegaran a cierta edad haber cumplido con una obligación con el país de ser soldado un tiempo, un año, más o menos. Entonces, las fuerzas militares en Colombia están divididas, en el sentido de que hay unas para la tierra, que son infantería, otras para los buques, que son los marinos, y otras que son para los aviones. Sí, hay para el aire, el mar y la tierra. Y yo preferí la del mar y me fue muy bien en realidad. Yo no sentí mucho eso, aunque realmente el tiempo de aprendizaje es muy difícil porque tiene uno que hacer cosas físicamente que no está acostumbrado. Bueno, ¿cuándo y en dónde ingresa a la Armada? ¿Cómo fueron esos primeros tiempos? El cambio, ¿cómo lo sintió de la vida civil tranquila, apacible, a esta de la rigurosidad disciplinaria? Yo entré a la Armada más que todo en busca de ese documento para poder seguir trabajando en comunicaciones. Pero me quedé, o sea, era un año obligatorio, pero me quedé en la Armada y de la Armada duré 21 años y de la Armada estoy pensionado. ¿En qué año entró? 1900, no recuerdo con exactitud. ¿Antes o después del golpe militar? Del golpe del general Rojas. Antes. Antes del golpe. ¿Estaba en la Armada cuando sucedió el golpe? ¿Cómo se vivieron esos tiempos del cambio del general Rojas, del cambio de un gobierno civil a un gobierno militar? Eso no produjo mucho, en la Armada no produjo mucho fenómenos, sino más que todo en el ejército. ¿Por qué, profesor? No, porque en realidad pues no trascendió prácticamente a todos, sino que el ejército, porque él era del ejército. Sí. Bueno, muchos hechos se presentaron durante los tiempos del golpe del general Gustavo Rojas Pinilla. Las situaciones que se vivieron en todo el país, las huelgas, eso, ¿cómo se vivió? Particularmente mi persona no sufrió mucho porque yo no salí de la ciudad de Cartagena. Y el mayor problema con Rojas Pinilla estaba en el centro del país. A pesar de todo, yo quiero disculparme porque pues no es, digamos, con exactitud que pueda señalar las cosas porque ha pasado mucho tiempo. Y la memoria pues no está totalmente pues como si hubiera 18 años.
se embarcó, estuvo embarcado en algún momento en tierra. ¿En varios barcos. ¿En cuáles, por ejemplo? El RC La Cerezo, el bar de varios barcos que eran mercantes, o mercantes no, sino que no eran propiamente de guerra, sino eran transportadores de combustible, etcétera. Pero también estuve en el Almirante Padilla, en el Almirante Brión, que eran buques de guerra, siempre con las comunicaciones. Bueno, ¿cómo recuerda el Almirante Padilla, que se puede considerar como uno de los primeros buques de escuela y que era un barco pues muy querido en Cartagena? La Armada tuvo un cambio grandísimo cuando yo estuve allí, ya en lo último, porque no tenía submarinos. Y entonces al venir los primeros submarinos, enseguida pues cambió la mentalidad de que la Armada estaba prácticamente en el último momento de su progreso. Pero siempre lo que es las fuerzas militares van evolucionando en la medida en que van creando nuevos armamentos, porque la idea es esa, que se tenga un personal dispuesto a defender el país en el momento que se necesite. ¿Cómo recuerda el Almirante Padilla? ¿Qué recuerdos tiene? Yo recuerdo como bien fue el Almirante Brión, pero la Padilla y el Brión eran iguales, eran fragatas, ese era el título que tenía. Sí. Era fragatas, y entonces hacían viajes, y los viajes que hacían a otros países eran de visita. Entonces donde íbamos nos recogían con bastante afecto, porque ya habían hecho por radio la comunicación de que íbamos en visita, pero se buscaba que también los tripulantes adquirieran lo que era el transporte en buque, es decir, el pasaje, el transportarse por mar, o sea, conocer que el mar hay veces que está en mal estado y hay veces que está en calma. Entonces el marino tiene que acostumbrarse a todo eso, como también los infantes que están en la aviación. Hay tiempos más difíciles que otros para esa profesión. Bueno, ¿cómo se sintió en la Armada? ¿Cómo sintió la gente de mar de la Armada Nacional el encallamiento y posterior hundida de la Almirante Padilla en San Andrés, comandada por el capitán Sornosa? Mi querido amigo, yo tengo el tiempo que tengo de vida en la Armada, sí, en la Iglesia Católica, en la profesión de preeducador, siempre he tenido, digamos, la bendición de Dios, que me ha ido perfectamente bien. En la Armada tuve hasta la comunicación que estaba a mi cargo. Entonces yo tenía, imagínense que yo era prácticamente encargado de las reservas, porque como conocía, había un diálogo, ¿cómo le diría? Había una manera de comunicarse con, no con palabras, sino con palabras sí, pero quiero decir que si yo decía mango, quería decir que era café, pero eso era un medio para... Lenguaje cifrado. Exacto. Sí. Lenguaje cifrado, eso. Sí. Bueno, profesor, cuando se reintegra la vida civil, el cambio, ¿cómo lo siente? Cuando ¿Cómo yo llega la reintegro educación? la vida civil, tenía a mi hermana que acababa de salir de la normal de señorita y estaba de directora de un colegio. Y lo primero que hice fue meterme en el Colegio Santo Domingo, que quedaba en el mismo templo. Entonces, colegio privado. Ya yo venía con una experiencia muy poquita en la Armada, pero me sirvió mucho, porque yo traté de enseñar con ejemplos, traté de enseñar que la gente participara, los estudiantes. O sea, a mí me agradó mucho la educación porque yo no la sentí como un castigo, sino que era algo que me agradaba, demostrar a los muchachos que uno tenía la necesidad, todos tenemos la necesidad de aprender, porque cuando nacemos, lo primero que uno hace es aprender, lo primero que hace es aprender de los papás, ¿me entiendes? O sea, las palabras que uno, ¿no? Pero uno tiene realmente que conocer la historia de su país, en fin, así, tiene que aprender todo eso. Y entonces, para eso, yo encontré varios profesores
que vivían amargados y castigaban a la gente sobre todo con el inglés, con las matemáticas, con la materia más difícil. Pero yo le hacía ver que la profesión de maestro es una cosa muy agradable porque es una bendición de Dios, poder transmitir. Bueno, ahí en donde estuvo antes el seminario San Carlos Borromeo, se inició la etapa esta que usted habla de educación, si no estoy mal, con la sección masculina del Gimnasio Bolívar y el profesor Fragoso. ¿Es eso correcto? ¿Cómo? En Santo Domingo. No, el centro comercial. El centro comercial. Que quedaba en la calle Porvenir. Sí, pero usted me dice que estuvo en Santo Domingo, en donde había... Santo Domingo fue la primera vez que sí, entré en Santo Domingo, quedaba en el mismo templo, pero allí encontré una cosa que no la he encontrado en ninguna parte. Sí. El colegio era mixto. Sí. Pero el misticismo allí, porque eso estaba dirigido por religiosos, era no que estén todos juntos los niños con las niñas como están ahora, ¿no? Sino que los hombres estaban en una parte y las mujeres en otra. Eso no lo he visto yo ni solamente allí. O sea, repetimos porque ha pasado un helicóptero. O sea, no había revoltura, hombres por un lado, mujeres por otro. Exactamente. Por ejemplo, segundo A era de mujeres, segundo B de hombres. Entonces ellos se podían reunir en el descanso, pero no había ese problema que estaban adentro juntos, porque en ese momento me di cuenta que había dificultades para los muchachos que venían de diferentes partes del país, con diferentes costumbres, etcétera, y siempre era un poco difícil los niños con las niñas. Bueno, esa etapa, ¿cómo se vivía? ¿Cómo era la educación? No, yo le digo que siempre he tenido la intención espontánea de transmitir lo poco que uno sabe. Yo después de eso, oiga bien, duré 19 años dictando el curso de la Biblia en diferentes templos y se le entregaba diploma aprobado por la iglesia, que es de las profesiones más difíciles, porque hay algunas cosas todavía en la Biblia que necesitan que uno realmente las exponga con toda claridad para que la gente tenga pleno conocimiento de que nosotros tenemos doble condición. Cada ser humano tiene la condición física esta que está aquí, que muere, pero tratar de enseñarle a las personas que a pesar de eso tiene el espíritu que no muere y que va a terminar tremendamente en el infierno o en el cielo. Esa es una situación que hay que tratar de transmitirla con una realidad, una veracidad tremenda, para que la gente realmente acepte que eso, porque muchas veces la gente cree que la más que hasta aquí esto, pero esto se queda aquí. Usted sabe que se queda en los cementerios. Bueno, de ahí al Colegio Centro Comercial, ¿qué era el Colegio Centro Comercial? ¿Quiénes eran sus dueños, de sus profesores? ¿A quiénes recuerda? El Centro Comercial fue un colegio que era privado. Entonces al principio me intentaron ponerme de profesor, pero al conocerme un poco más me pusieron de administrador total. O sea, yo tenía que recibir todos los ingresos de los muchachos que eran alumnos privados de colegio, digamos alumnos de privados, o sea que no era público, y yo tenía que contratar a los profesores para pagarles lo que yo con ellos acordara, y de todas maneras tenía que darle ganancias a los dueños y tenía que quedarme con alguna ganancia yo. O sea que yo tenía toda la responsabilidad, tanto de educación como la administración económica. ¿En qué parte quedaba el centro comercial, profesor? En la calle El Porvenir, estuve en un tercer piso de un edificio que no recuerdo el nombre de que vez. ¿No era el Murcarcel que se llamaba? ¿Ah? El Murcarcel. Sí, señor. El rojo. Sí. Sí. Bueno, profesor. Ese queda muy cerca de la Universidad de Cartagena. Exacto. Nombres de profesores de esa época que recuerde. ¿Ah? Nombres de otros profesores. Tanto de ese colegio como de otros, educadores famosos. Muy difícil para mí, porque yo he conocido mucha gente transmitiendo la Biblia y a todos le entregamos diplomas y a todos le entregamos tenía que conocer su nombre. Entonces mantener los nombres de toda la gente no es fácil, pero los primeros nombres son las dos hijas que trabajaron allá en el centro comercial. ¿Se llaman?
Judith María Haidar Martínez y Olga Esther Haidar Martínez. Entonces, yo les enseñé que la profesión del magisterio es algo hermoso, ¿me entiendes? Porque hay mucha gente que, bueno, como en todas partes, ¿no? Hay mucha gente que vive eso de una manera, digamos, sufrida, porque parece que fue un castigo, porque hay niños que son desordenados y entonces hacen difícil la enseñanza. Bueno, del centro comercial, ¿a dónde pasa, profesor? ¿A qué otro establecimiento educativo? Afuera, Sí. salgo del centro comercial y principio entonces a dictar cursos, oiga bien, totalmente gratuitos. Voy bien, de la Biblia, que duraba casi siempre 40, sí, 12, los 10 meses, 10 meses. Pero fíjese lo que hacía. El curso es totalmente gratis. Y teníamos que ir toda la semana. Sin embargo, al terminar el curso, yo les decía, este es un templo, como el de San Roque, ahora que tenía problemas. El sacerdote nos pone a su disposición el templo para enseñar la Biblia. Yo quiero que ustedes me hagan un favor. En la medida de sus posibilidades económicas, den alguna cosa para dejarse al Padre. Y ellos daban, inclusive, sí, era voluntario la entrega, entonces daban 50, 100, en fin. Pero, ¿qué decía? El resultado está mejor, porque no era una obligación, sino que era que la persona. Y entonces hacíamos como una sesión solemne al final. Entregábamos los títulos y había alumnos que se referían al curso. Era muy hermoso eso, era el curso de la Biblia. Entre otras cosas, porque había que demostrar, como lo demostraba yo, cómo es posible de que en una persona existan dos condiciones. Yo decía, por ejemplo, aquí hay un vaso de agua, ¿verdad? Y aquí hay un vaso sin agua, de vidrio. Tú estás, digamos, a 20 metros. Yo te pregunto, ¿cuál es el vaso que está vacío? No sabes porque es agua, ¿me entiendes? O sea, exactamente igual. Este vaso está lleno de agua y este no tiene. Pero si usted lo ve de lejos, de vidrio, no lo puede distinguir. Entonces, esta es la situación que se presenta con el ser humano, que tenemos dos condiciones, física y espiritual. Entonces nosotros vamos a finalmente a pagar o a disfrutar de lo que hayamos hecho con la parte material. Bueno, profesor Haidar, de ahí pasa al gimnasio Bolívar masculino, el de la calle Santo Domingo, ¿cierto? Sí. ¿Qué recuerdos tiene de ese colegio, de su dueño, de los El profesores? dueño era un hombre de la Armada, sí. Capitán... Casado con Élida Caballero. ¿Ah? Casado con Élida Caballero, si no Sí. estoy mal. No recuerdo con ese tipo, pero también muy cariñoso también. Pero ¿cómo es? Fuentes no era, no. ¿Ah? Fuentes no. El capitán. No recuerdo con exactitud. Sí. Pero también me fue bien, sino que salí de allí ya definitivamente. Es que mi hermana se vino de Barranquilla y fundó un colegio. Estamos hablando de la doctora Alicia Esther, de Alicia Olga Esther Haidar. Esther Haidar, sí. Sí, de Rosales. Entonces, obligadamente yo iba al colegio de ella y no tenía tiempo para los 3 colegios, entonces me retiré. Bueno, tu hermana tuvo también un rol muy importante en la sociedad cartagenera de esa época, además gran diarista como escritora de Diario de la Costa durante muchos años. Exacto, sí fue periodista. Sí, ¿qué recuerdos tiene de ella? ¿Qué nos podría contar? Este es el mejor recuerdo que tengo de ella. Sí. ¿Qué podría contarnos de Olga Esther Haidar de Rosales? ¿Ah? ¿Qué podría contarnos de cómo fue ella, su vida? Bueno, nosotros, ella y yo, fuimos hijos de un señor sirio, por eso el apellido Haidar. Y yo, particularmente, quedé huérfano muy temprano. Mi mamá tenía 53 años cuando murió, entonces prácticamente, de alguna manera, ella asumió la responsabilidad de ayudarme a crecer. ¿Cómo se llamaba su papá? Antonio Haidar. Sí. 2 veces Haidar. Haidar, sí. Bueno, de esos tiempos en San Diego, barrio en el que usted nació, ¿qué recuerda? ¿Cómo era la vida allí?
cómo se criaba la gente, los niños, cómo... Bueno, yo nací en el hospital que está allí, Santa Clara. Santa Clara. Ese es un hospital público, Sí. en la calle del Torno. Torno de un lado, Stuart de otro y... Exacto. Sí. Tuve un tiempo estudiando, fíjese lo que voy a contar, y Curato del otro. en el Colegio de los Salesianos, pero me tuve que retirar. Oiga bien, por favor. El tiempo que me tuve que retirar, no terminé bachillerato. Bueno, cuando yo me pongo a estudiar aquí tengo el título, ¿cómo se llama esto? En la Universidad Javeriana, muy famosa en Bogotá. Yo estaba aquí, pero ellos transmitían las enseñanzas por comunicaciones. Entonces, cuando yo termino bien, me preguntan, muestre su diploma de bachillerato para poder entregarle el diploma. Y que entonces me tocó hacer unos exámenes que te presentaban en ese tiempo a nivel nacional, para poder demostrar que tenía la capacidad. Y yo les muestro el título si quieren. Ahora, ahora que terminemos aquí, Sí. lo vemos. Bueno, de Olga Esther Haidar de Rosales, su hermana, ¿qué nos cuenta de ella? ¿Cómo fue? ¿Qué era? ¿Qué hacía? Bueno, además de periodista. era mayor que yo, unos 5 años. Por eso, desde muy joven, asumió la responsabilidad de ayudarme, ¿no? Y precisamente ahora, hace unos 3 días, le mandamos a hacer en la Eucaristía, por el alma de ella, una misa, porque cumple 9 años de muerta. Y le cuento esto, también bastante reservado. En 2 veces yo he querido trasladar los restos a San Pedro Claver. ¿Por qué San Pedro Claver? Porque San Pedro Claver, detrás del altar, tiene un osario. Y entonces cada vez que el sacerdote dice la misa, prácticamente el rosario está atrás. Es decir, es el lugar más apropiado para él. Y he pagado todo, pero me han dicho, traiga los restos. Y en 2 ocasiones, 4 años, he ido a buscar los restos y está ella exactamente igual. Entonces no me dejan sacar de ahí. O sea, no se ha descompuesto, digamos, biológicamente como debía descomponerse con los seres, ¿me entiende? Entonces no me la aceptan así. Bueno, profesor Haidar, recuerdos de cómo era la vida de Cartagena de antaño, ¿qué recuerdos tiene? Episodios ocurridos en la ciudad, los accidentes aéreos en el aeropuerto, en La Boquilla, esta explosión del mercado, ¿qué recuerdos tiene? El mayor recuerdo de la ciudad lo tengo del barrio de Getsemaní, porque en el barrio de Getsemaní yo desarrollé mucha labor de la entrega de la educación en la Biblia. Y desafortunadamente el barrio de Getsemaní es un barrio un poco difícil, porque hay un poco de maldad allí en ese barrio. Primero que todo está cerrado y hay mucha prostitución y mucha robo, y entonces ahora mismo me han dicho precisamente que hubo recientemente un robo en San Roque. Hay en el barrio 3 parroquias y yo dictaba cursos en la Tercera Orden, que es un templo que está frente al mercado, al antiguo mercado, en la Trinidad, que es el que está prácticamente en el centro, y en San Roque, que está en la calle del barrio de la Esperanza. La mayoría de los cursos los dictaba todos los años. Hacíamos al final de una sesión solemne, y entregábamos los diplomas a la gente adulta. Y los diplomas son el recuerdo prácticamente de la enseñanza.
Bueno, de los sacerdotes, de los obispos que ha conocido durante esta misión pastoral que ha tenido, evangelizadora, perdón, que ha tenido, ¿qué nombres recuerda? ¿Qué otros recuerdos de ellos? ¿Quiere que le traiga la foto? No, ahora nos la muestran, pero mientras nos cuentan. Bueno, Carlos José Ruiseco. Está con 50 años de Sí, ordenamiento en estos días. que estuvo aquí, este que estuvo aquí ahora, que acaba de salir, que está reemplazado por otro recién. Jiménez, ¿no era? Sí. Son sacerdotes que han vivido una experiencia maravillosa en la ciudad de Cartagena, porque la ciudad de Cartagena se tiene, y con mucha razón, de unas ciudades turísticas del mundo más apetecibles por la gente, los turistas. Entonces aquí vino inclusive el Papa, aquí a Colombia. Vino una vez el Papa. Ahora le muestro la fotografía que hay. Las fotografías son grandes. Entonces, la experiencia que tenemos de eso es que el barrio de Semaní es un poquito complejo, entre otras cosas porque el barrio de Semaní con el barrio de San Diego lo separa una calle nada más, que es la calle de la Media Luna. Y esos dos barrios, anteriormente, hace mucho tiempo atrás, vivían siempre en disputa por saber cuál de los dos era mejor. La gente de allá con la gente de acá. Son barrios que están muy aisladitos. Entonces, aquí está la calle de la Media Luna, y el que pasaba para acá, pasaba para el barrio de San Diego. Y el que pasaba para acá, pasaba para el barrio de Semaní. Entonces, siempre vivían en disputa para demostrar cuál era el mejor barrio de los dos. Bueno, profesor, otros recuerdos, algo que quiera decir que yo no le haya preguntado, algo que esté dispuesto a expresar. El recuerdo más grande que tengo yo en mi propia vida, prácticamente, porque yo voy a hacer, si Dios me permite todavía, no sé si me alcanza eso, yo cumplo el 15, pero el 11 15 de agosto. De septiembre. De septiembre. Voy a hacer una reunión con unos sacerdotes que son amigos para compartir lo primero, pedir la bendición y compartir con ellos prácticamente un rato agradable, prácticamente, si es lo que es la idea. Aquí en este lugar que, como usted ve, pues se presta prácticamente para ser receptivo. Entonces, unas monjas vienen precisamente para eso, tal vez unas 10 o 5 o 10, lo mismo el número de sacerdotes. Entonces voy a hacer un concurso como un número ameno, también viene música. Dentro de eso quiero decirle que he hecho varios cánticos religiosos. Uno de ellos está grabado, que lo tiene un conjunto que lo toca a veces en la iglesia, como parte de la Eucaristía. Bueno, profesor Javier, muchas gracias y muy buen día y bienvenido a estos primeros 90 años de vida que yo soy el agradecido, sí. Sinceramente. Esta entrevista ha tenido muchas dificultades porque usted sabe que hace tiempo usted está intentándolo y nunca había podido, pero yo no tengo nada, no sé, ¿sabe por qué no lo hacía ni lo hago? Porque creo que estas cosas que acabo de decirle es muy poco lo que le importa a la gente, y las entrevistas entre la realidad son cuando atraen. Por ejemplo, hoy día es el cargo de presidente. Entonces son cosas que llaman la atención porque por sí ya la han promovido mucho, pero la vida privada de una persona como la mía, ¿qué interés puede tener para otras personas? Muy meritoria, profesor Haider, muy interesante, y una personalidad como usted siempre será llamativo y siempre va a estar en el recuerdo de la ciudad, pase el tiempo que pase. Quiero mostrarle lo que le dije. Sí, ya lo vemos enseguida. Es más, quiero decirle algo. Yo tengo aquí una alcoba que se llama oratorio privado, y todos los días me levanto a las 2 de la mañana a orar. Yo tengo en mi corazón el rosario meditado, o sea, prácticamente lo traigo de la Biblia, lo transmito, y oro por la salud y el crecimiento espiritual de toda la familia.
Cuando quiera lo puede ver. Está totalmente... ¿Por qué lo hago en la noche? Porque en el día tengo que atender a la gente que viene, llamada telefónica, esto, y entonces si estoy haciendo un rosario tengo que cortarlo. En cambio ahí tengo el tiempo suficiente. Jesús mismo se separaba muchas veces para orar a solas, que es el momento en que uno ya entrega su conciencia todo al Señor para decirle todo lo que siente, darle gracias, en fin. Entonces aquí hay una alcoba especialmente para eso, donde solamente yo entro y paso la noche prácticamente en eso. Ahora, cuando yo despierto en el día, es posible que de pronto me duerma, pero la razón es que ya yo en la noche he pasado un tiempo despierto. Y tengo también los horarios, los horarios meditados es totalmente identificado con los textos de la Biblia. Así que un rosario mío dura aproximadamente 2 horas. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias.